Hola, soy Andrés Menar, antropólogo de la Universidad de Chile. Primero que nada, muchas gracias al colectivo Bucles por la invitación. Voy a hablar fundamentalmente del cierto concepto de fetiche con que he trabajado, en torno al que he trabajado, tratando los problemas de la agencia y presentando ciertas categorías de opacidad y transparencia, que derivan de esta conceptualización del fetiche. Para eso voy a compartir la pantalla. eh, Mostrar uno bonito. Eh, bueno, primero, respecto a las agencias, ¿no? La idea es plantear un tercer tipo de agencia respecto a estas dos distinciones clásicas, ¿no? Bueno, entre las agencias técnicas, por un lado, que es esta agencia directa del objeto, una llave, ¿no? Por ejemplo, la llave. eh, en que podemos decir que el objeto desaparece en su uso, es decir, se transparenta en su función, tras su función. Y por otro lado tenemos las que se pueden llamar agencias simbólicas, ¿no? Es decir, agencias que dependen de percepciones humanas, de creencias, de convenciones sociales, como el clásico ejemplo del dinero, ¿no? De la función simbólica de una moneda, donde también vemos que hay una agencia transparente, donde el objeto también desaparece detrás de un sentido, ¿no? Detrás de aquello que está representando. Eh, Como alternativa a estos dos tipos de agencias, ¿no? Me gustaría proponerle un tercer tipo de agencia, que es la que podemos llamar una agencia mágica, fetichista, ¿no? Y que tiene que ver con la agencia o la fuerza que, que adquieren ciertos artefactos, que también pueden ser ciertos objetos, incluso ciertas personas, ciertos lugares, justamente en la medida en que se sustraen a los códigos que determinan su uso, su sentido, su significación. Puedo decir que tiene que ver con aquello que ocurre cuando un objeto deviene cosa, es decir, cuando deja de ser, de perderse en un uso, en un sentido y ser un artefacto reemplazable y accede a la singularidad de lo irreemplazable, y en cierta forma accede a la condición de su propia imagen, de la imagen, es decir, un objeto que se sustrae a los códigos de su uso aparece, y aparece ya no como un objeto útil, un objeto funcional, sino que aparece como la pura imagen de ese objeto. Y puedo decir que ahí deviene una cosa. También se puede decir que en ese momento el objeto, aquí siguiendo a Groys, ¿no? Lo que plantea Groys en un libro que se llama Bajo Sospecha, está más cerca de revelar eso que Groys llama la superficie submediática, es decir, aquel soporte material sobre el que descansan los signos, pero que los signos no dejan ver nunca, o rara vez, en ciertos momentos muy excepcionales. Justamente lo que aquí estamos llamando el fetiche, tiene que ver con un objeto que accede a la cosa y en ese momento se acerca, ¿no? A la revelación de este fondo pre o para simbólico. De cierta forma, lo que aparece ahí, al contrario, por oposición a estas agencias caracterizadas por la transparencia en la que sumergen a los objetos, eh, es una agencia que tiene que ver justamente con la opacidad, con la aparición del objeto en su opacidad, incluso la opacidad de los medios para percibirlo. Eh, y aquí estoy siguiendo esta concepción del fetiche, estoy siguiendo las teorías de un antropólogo francés que se llama Jean Bazin, Bazin, que plantea, hablando de los fetiches africanos, como el que está ahí, ¿no? Un fetiche de clavo, un Nkisi, Yoruba creo que es el que está en la imagen. Justamente es algo que no representa, contra muchas interpretaciones antropológicas del fetiche, que buscan, o misioneras que lo transforman en representantes de espíritu, representantes de otras categorías nativas. Eh, el fetiche justamente tiene poder porque no representa, de hecho forma parte de un conjunto más grande
de cosas, ¿no? Que dice Bazán son las cosas encontradas, las cosas prodigiosas, los monstruosos, los meteoros, las piedras del rayo, eh, los puntos notables de un paisaje. ¿Ah? Y la gracia de los fetiches es que, a diferencia, ¿no es cierto?, de un árbol gigante, una piedra parada en medio de una pampa, ¿ah? Un volcán en erupción, el fetiche comparte la singularidad, ¿no?, de estas cosas prodigiosas, pero tiene el mérito de que puede ser construido, ¿ah? Puede ser construido ya en una opacidad original. Em, ¿Y cómo se construye un fetiche? Dice Bazin, bueno, se construye cargando una primera cosa, puede ser una cosa que ya tiene un capital de singularidad, como una piedra del rayo, ¿no? O el esqueleto de un chancho con dos cabezas, etcétera. Y la idea es ir aumentando su capital, dice Bazin, de individualidad, es decir, singularidad. Cada clavo que se le pone marca, ¿no es cierto?, una capa más de historicidad y lo va singularizando, y eso lo va cargando de la potencia propia, ¿no? Que tiene, ¿no?, de hacer que la gente haga cosas, de organizar espacio en torno suyo. Eh, y claro, eso que logra el fetiche africano en este caso es lo que ocurre, por ejemplo, con las animitas, ¿no? Que no es muy distinto, ¿no? La animita también se puede entender como un fetiche en este sentido, o sea, como una cosa que va cargándose de singularidad a medida que va generando milagros, se va cargando de exvotos, etcétera, ¿no? Incluso ciertas obras, ¿no?, de arte, ¿no?, en torno al original, además de los dispositivos de conservación, del público que va a verlo, la masa de reproducciones la van cargando de este capital de individualidad. Eh, eh, y claro, aquí Bazin plantea una ontología fetichista que contra la distinción ontológica cristiana, moderna, ¿no?, entre persona y cosa, plantea un continuo ontológico en el que los seres se distinguen por mayores o menores niveles justamente de singularidad, o de individualidad, dice él. También podemos llamar de historicidad, ¿ah? Se genera así un plano en que, claro, una persona puede tener más singularidad, ¿no?, que una piedra, una moneda, pero una persona, yo mismo, tengo menos singularidad que otras personas, digamos, ¿no?, que la Shakira, o que un rey, o que la Madonna, o que un volcán en erupción, o eventualmente que un fetiche, o incluso que una animita, o que la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, está este continuo, pero se da cuenta que este continuo ontológico no es una ontología plana, sino que es una ontología que está plegada en puntos de intensidad y de diferenciales, ¿no?, lo que da una dimensión política. Y que recuerda en cierta forma lo que Simondón plantea al final en la última parte del modo de existencia de los objetos técnicos, por lo que llama el mundo mágico, a este mundo anterior al objeto técnico, en que el mundo estaba reticulado, dice él, por puntos clave o puntos notables, cumbres de montaña, el centro más oscuro del bosque, acantilado, etcétera, y esos puntos notables ordenaban ¿no es cierto?, el paisaje en puntos de intensidad, ¿ah? Eh, que bueno, que después cuando aparece el objeto técnico, justamente esa agencia del punto clave se va a abstraer del fondo, y va a adquirir una agencia mecánica de por contacto punto a punto, y paralelamente el fondo se abstrae de la figura, ¿no?, y va a constituir lo que es toda la figura de la religión, figuras de la eternidad, ¿no es cierto?, abstracta, de la universalidad, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, lo interesante es que se puede decir que entre estos dos tipos de agencias, eh, todos los seres pueden pasar en un continuo, ¿no? O sea, entre la transparencia de la pérdida en el uso y en el sentido y la opacidad del objeto que se sustrae a los códigos, eh, eh, se puede decir que todo objeto, persona, puede transitar en este continuo y acceder a mayor o menor grado de opacidad, ¿no? Eh, eh, Persona o el objeto técnico, ¿no?, o el objeto simbólico, puede acceder.
a distintos grados de opacidad. Por ejemplo, una forma de hacerlo es, como a la izquierda, es cuando entran en un museo. Cuando, por ejemplo, arriba esa canoa, ¿no es cierto?, entra en el museo, es sustraída de la regularidad de su vida útil, por decir así, y entra en este espacio de inmortalidad, ¿no?, museográfica. El ready-made a cierta manera, cierta forma, hace el mismo ejercicio, ¿no? Sustraer el objeto de su vida regular y darle la vitalidad de aquello, de- de lo opaco, ¿no? De lo que se sustrae a lo simbólico y a lo funcional, ¿no? Pero, pero en paralelo a esta museografía occidental, que por lo demás tiende, sobre todo en el caso etnográfico, a neutralizar el poder fetichista y singular del objeto, devolviéndole un carácter representacional, ¿no? Los museos son organizados en sistemas clasificatorios y a esa canoa le van a poner cultura, qué sé yo, cultura vikinga, cultura cahuéscar, etcétera, ¿no? Lo devuelven lo tratan de desfetichizar, devolviéndolo a una función representacional. En paralelo, podemos decir que hay una contramuseografía, y aquí pongo el ejemplo de la platería mapuche, donde tenemos monedas que pasan al sur del Biobío, monedas chilenas, monedas que se pierden en su función simbólica de signos de valor de cambio, y acceden a la opacidad de la pieza única, de la pieza irreemplazable, de la joya, ¿no? Lo mismo se puede decir, por ejemplo, del uso de lo que hacían los caciques en el 19 de los uniformes militares, que más que asignar una adscripción identitaria a las jerarquías militares chilena o argentina, representaban la captación de la pura imagen, ¿no?, de esas figuras militares, ¿no? Es decir, el aura política, ¿no?, el carisma político de la imagen, sustraída de los mecanismos y de los códigos institucionales que en el mundo militar chileno-argentino la sostenían. Interesante que entonces que estas captaciones paramuseográficas, podemos decir, tienen la particularidad de respetar la opacidad, ¿no? El carácter heterogéneo, ¿no? Eh, de estos objetos. A diferencia de lo que pasa con otras adquisiciones, por ejemplo, el trigo, el caballo en el mundo mapuche, fueron captadas, pero rápidamente se sumergieron en la transparencia de lo funcional y de los códigos económicos, sociales, ¿no? En que desapareció este tenor, este tenor, ¿no es cierto?, de opacidad, ¿no? De opacidad, esta condición de imagen, ¿ah?, sustraída de los códigos, esta condición de fetiche. Em, otra, otra forma de que un objeto acceda, ¿no?, a esta condición de fetiche, o si se quiera, en que un objeto, un artefacto puede sustraerse a los códigos que lo transparentan, es la ruina, no es la falla. Por ejemplo, Blanchot dice que el objeto arruinado eh, aparece porque ya no se pierde en su uso, ya no desaparece en su uso. Entonces vemos que la ruina, la falla, es una primera forma de sustracción del objeto de su transparencia. ¿Mm? Eh, el auto que te deja botado la mitad del camino en la noche, claro, ahí aparece el auto. ¿Ah? Aparece el auto, el lápiz que estoy ocupando sin verlo, que de repente se reviente y me mancha las manos, ahí aparece el lápiz. En una primera forma de opacidad, ¿no? En que de la vida útil eh, surge algo con una vitalidad, más que una vida, ¿no?, en la que aparece y la que puedo sospechar intencionalidades, y entran todas las paranoias animistas, ¿no?, detrás de lo que está, respecto a lo que está detrás, ¿no?, de la materialidad de estos objetos, que así en cierta forma aparecen, ¿no?, y se revelan con B larga y con B corta. ¿Ah? Pero incluso sin fallar, como vemos en esta cita de Henry Ford, ¿no?, sin fallar, lo que en esta cita de Henry Ford nos muestra, en la que explica, ¿no es cierto?, que los autos iguales que salen de la fábrica, cuando los técnicos los manejan, pueden reconocer su individualidad, ¿no?, de cada auto. O sea, cada auto, y podemos decir, generalizar todo artefacto, incluso el más producido en serie, por más producido en serie, por más repetible y reemplazable que sea, pareciera ser, según Ford, ¿no?, que el mago de la reproducción técnica, ¿no?, eh, contiene algo como una semilla
de opacidad. Contiene una semilla de una vitalidad, ¿no? Que va más allá de su vida útil. Eh, y claro, la aparición de esta opacidad o de esta vitalidad, claro, puede ser momentánea, puede ser un momento, ¿no? Como esto que perciben los técnicos, ¿no? Puede ser una falla, que en un momento me hace aparecer al auto y después se arregla y vuelve a desaparecer en el uso. Puede ser definitiva y el auto termina en la transparencia del basural, o lo puedo rescatar del basural y puede renacer como un cachureo, ¿no? Que el cachureo ya está en, ese limbo, ¿no? Entre la transparencia y la basura, y la opacidad de la reliquia, que sería la tercera opción, ¿no? Que el auto se transforme en una reliquia, entre una vitrina o se transforme en un objeto de prestigio, que tiene una agencia que va más allá de su agencia meramente técnica, ¿no? La agencia que tiene justamente en su singularidad, ¿no? Histórica y material, ¿no? Que es lo que estamos llamando opacidad. ¿Ah? Hay, claro, como veíamos, otros objetos que son construidos de un origen, como objetos opacos, ¿no? Y dotados de una fuerza y una vitalidad justamente son hechos para ser objetos opacos, para ser objetos sustraídos de código y de funciones, y de esa forma instalan estos puntos de ordenamiento de territorios, de acción, etcétera, a su alrededor. Pueden ser los fetiches, de los que hablaba Sam, como ese fetiche Congo, ¿no? Que está ahí, puede ser una obra de arte, que es una cosa que se instala en el mundo más que representa algo, ¿no? Y donde está todo los fantasmas de su autenticidad, justamente que revelan su condición de cosa única, y por eso la gente va al Louvre a ver la Mona Lisa, ¿no? No quiere ver la foto, porque quiere estar en presencia de esa cosa única, ¿no? Que fue hecha como cosa única. Pero también pueden ser índices de acontecimiento. O sea, el fetiche y la Mona Lisa son acontecimientos en sí mismos, ¿no? Eh, y el acontecimiento hay fetiches que pueden ser índices de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, las animitas, ¿no? Que veíamos, la animita que no representa al difunto, no representa la tragedia, ¿no? Sino que es un índice y es de ese acontecimiento, y en ese sentido sigue siendo un acontecimiento, es un acontecimiento materializado y que puede seguir creciendo en su poder de acontecimentalidad, a medida que genera milagros, que los devotos le ponen ex votos, ¿no? Ponen velas, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, la botella en que tomó Bill Clinton, ¿no? Que está en el barril Clinton, ¿no? Una botella, un objeto reemplazable que por ese evento histórico accede a la condición de cosa, de fetiche, accede a la opacidad de ser una imagen de una botella, pero donde la palabra botella ya queda chica, ¿no? Es más que una botella, es una cosa singular que no representa a Bill Clinton, sino que es un índice del acontecimiento Bill Clinton y de todo lo que le ha pasado, de que está en una vitrina, de que la van a ver, etcétera. Y otro ejemplo del fetiche como índice de un acontecimiento, pongo aquí el ejemplo de la película, ¿cómo se llama? No Man for All Men, ¿no? No es país para débiles, creo que se llama en español. ¿Se acuerdan de Anton Chigurh, el sicario que tenía esta moneda, ¿no? ¿Se acuerdan que en la película había por un lado, estaba circulando un maletín que hacía moverse a los protagonistas, pero en paralelo estaba un maletín de dinero, ¿no? De dinero, es decir, de una agencia simbólica, ¿no? Etcétera. Pero en paralelo está esta moneda que usaba Chibur, ¿no? Para decidir si mataba o dejaba vivir, ¿no? Y esa moneda que él mismo dice, esta moneda viene del año 50 y tanto, llegó hasta acá para esta decisión, ¿no? Entonces la moneda se transforma en la materialización de un tipo especial de acontecimiento que es la decisión, entendiendo la decisión justamente como un momento opaco respecto a la transparencia de un sujeto y sus cálculos y sus causas. Una verdadera decisión es justamente ese momento de sustracción del sujeto respecto de sí mismo, y cuando la decisión le ocurre, cuando una verdadera decisión. Si yo hago algo porque tengo causa, digamos, que me hacen hacerlo y no una decisión, un efecto mecánico causal. Una verdadera decisión tiene que ver con eso. Te mato, te dejo vivir, y para eso esa verdadera decisión Chibur remite a esta cosa, ¿no? Que es la moneda, ¿no? Que materializa ese acontecimiento. Entonces, vemos así como la moneda de Chibur, ¿no es cierto? Que es una moneda nuevamente sustraída de sus funciones simbólicas y se transforma en un objeto opaco, ¿no? Cargado de acontecimentalidad. eh, Me hizo pensar en el uso, cierto uso que hacían de ciertas piedras los caciques mapuches, ¿no? Eh,
que justamente también tenían dispositivos de decisión en que para justificarla siempre remitían a una heteronomía, es decir, yo no decido, yo soñé, me cantó un pájaro, o me lo dijo mi piedra, la piedra subió o bajó, digamos, para tomar una decisión. O sea, la justificación de la decisión es heteronómica. ¿Ah? Y claro que tengo este ejemplo, unos testimonios, ¿no? Que están recopilados, que fueron recopilados por Lehmann Nietzsche a principios del siglo XX, en la zona del territorio mapuche argentino, en que, claro, aquí está Namucura, que hereda la piedra famosa de su padre Calfucura, una piedra que tenía un aspecto medio antropomorfo, no es como la que está en la foto, que todavía existe en la comunidad de San Ignacio, ¿no? En Argentina, y una piedra que se supone que volaba, ¿no? Que tiene una serie de propiedades, y entre otras propiedades tiene la propiedad de, justamente como la piedra, como la moneda de Antón Chigurh, de ser la fuente de las decisiones, ¿no? Y la garantía de carisma y autoridad de estos caciques. Ah, ahí está la cita, ¿no? De Namucura, lo que hablan de él, ¿no? Y cuando él dice, yo no sé por mí mismo, no sé lo que debo decir, es mi piedra que me tiene sí, esta es la que me dirige en todas las cosas. Nuevamente la figura heteronómica de la decisión asociada a un objeto, ¿no? A una cosa que materializa el acontecimiento, la decisión como acontecimiento. Pero lo interesante es cuando le preguntan a la piedra misma dice que ella tampoco decide por ella misma. Dice, pues yo hoy día me apareció ante usted, me dejé ver ante usted, pues yo no soy una piedra. ¿Ya? Pues a mí me mandaron porque el viejo Dios ha dicho, debes verlo, porque eso me han dicho, porque soy gobernado. O sea, la piedra también remite a un heterónomo. Entonces vemos que hay una cadena de reenvío decisionales y la piedra termina remitiendo al viejo Dios, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué Dios será ese, ¿no? ¿Qué Dios será ese? Eh, una posibilidad es que sea el dios Itaguinechen, ¿no? Que es el dios, que es una figura que aparece a fines del XVIII, principio del siglo XIX, que es el dios cuadripartito, hombre viejo, mujer vieja, hombre joven, mujer joven, que tiene que ver con los ciclos naturales, los puntos cardinales. Repite un poco esa figura de la religión, como abstracción del fondo respecto a la figura en Simondón, ¿no? Pero también podríamos especular que está repitiendo a otro dios, ¿no? Un dios anterior, un dios que aparece en las primeras crónicas, que, que es el Pillán, ¿no? Que está asociado a los volcanes, los terremotos, a lo prodigioso, a lo monstruoso, y que podríamos entonces entender como justamente un punto extremo de opacidad, ¿no? Es como un punto de distribución de acontecimientos, incluidos las decisiones, y de cosas como acontecimientos, o de la acontecimentalidad de las cosas, ¿no? Es aquello, podríamos decir que es un Dios, digamos, y aquí entramos en una especulación teológica fetichista, ¿no? Si pensamos en un Dios fetichista, sería un Dios que distribuye opacidad, distribuye acontecimientos, distribuye las decisiones. ¿Ah? Pero al mismo tiempo podemos pensar que es un Dios distribuido, ¿no? Contra la idea monoteísta, ¿no? Eh, 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 es un Dios distribuido, un poco como los puntos clave de los que hablaba Simondón. ¿Ah? Justamente el Dios de esos puntos claves, ¿no? El Dios distribuido en esos puntos de opacidad en torno a los cuales se ordenan territorios, ¿no? Con códigos y transparencia. ¿Ah? Y en torno a su vitalidad se ordena la vida regular, ¿no? De las personas y de los demás seres, digamos, ¿no? Entonces, por último, en esta línea de esta especulación teológica del fetiche, yo recurro a este esquema, ¿no? Este diagrama P, paradigmático, ¿no? Que plantea Nicolás de Cusa, ¿no? Este filósofo y obispo, ¿no? Del siglo XV, en este libro que se llama De las conjeturas, donde plantea una jerarquía, ¿no? Que tiene que ver con esta idea que le da, ¿no? De los diferenciales de individualidad que habla Bazán, ¿no? Aquí entramos en una lógica de diferenciales, ¿no? Pero claro, monoteísta, en la que él ordena el universo y los seres que están en el universo en esta escala, ¿no? Que va de la base de la pirámide, ¿no es cierto?, invertida, ¿no? La base superior, que sería donde estaría Dios, digamos, que sería el lugar de la luz, dice él, que es el lugar de la identidad, del uno, la identidad, el ser. Y todos los seres irían descendiendo hacia lo que él llama la oscuridad, hasta la materia, ¿no? Y es el lugar de la alteridad, el lugar de la nada. ¿Ah? Entonces, entre la identidad y el uno, el otro extremo, la alteridad y la nada, ¿no? Y habría una jerarquía de los seres entre estos dos polos, ¿no?
Pero yo lo ocupo y si le podría hacer una lectura fetichista y transformarlo, ¿no? Y pensar que lo que él llama el caso del Pillán, ¿no? O el dios de los fetichistas, ¿no? Tendría quizás que ver con, con el ápice superior, ¿no? O sea, perdón, la base de esa pirámide, la base superior de la pirámide, en lugar de ser la luz, podría ser la opacidad, ¿no? El que sea un dios de la opacidad, el Dios que distribuye opacidad y una opacidad que se va perdiendo en la medida que va aumentando la base inferior, que es la base de la transparencia, en la que justamente las personas, los seres, los objetos van perdiendo la opacidad de su singularidad y se van transparentando los códigos que definen sus usos, sus significaciones, sus representaciones. ¿Sí? Eh, entonces, por último, uno podría pensar, como con Nicolás de Cusa, ¿no? En que igual existen dos puntos, ¿no? Dos puntos. Hay un punto en la máxima opacidad, así como en la máxima luz de San Nicolás de Cusa, hay un punto de amarre con, la, con la oscuridad de la materia que permite la encarnación, por ejemplo, el milagro, el misterio de la encarnación. Eh, Habría también un punto en la base de la pirámide, inferior de la pirámide, en que habría siempre en la máxima oscuridad de la materia, siempre había un punto de luz, ¿no? Que permite su ascensión. Nosotros podríamos aplicar ese mismo esquema y decir que en este ápice, ¿no es cierto?, de la opacidad, se podría decir que siempre existe una mínima transparencia, ¿no? Un punto de mínima transparencia, que es la que nos permite hablar, ¿no es cierto?, de este Dios de la opacidad, y que le permite quizás comunicarse y ordenar, ¿no? En torno suyo, código y otras transparencias, ¿no? Estos territorios que generan, ¿no? E inversamente, habría en la base inferior, ¿no? Un punto, en la máxima transparencia, siempre va a haber un mínimo de opacidad, ¿no? Que es quizás a lo que se refiere Ford, ¿no? Que incluso en el más reproducible de los objetos tecnológicos, siempre vibra, siempre subyace un mínimo punto de opacidad que lo salva y nos salva de perdernos en la transparencia total de los códigos, de las simbolizaciones, etcétera, ¿no? Eso sería. Gracias por escuchar, por la paciencia, por la invitación. Y quedamos en comunicación. Chao, muchas gracias.